Hola a todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es José María y esto es Metafísica al alcance de todos. En este canal les explicaré lo que es la metafísica y profundizaremos sobre lo que es el conocimiento espiritual. Vamos cerrando nuestros ojos. Ahora toma toda la atención en tu respiración. Toda la atención en tu cuerpo físico. Nota cómo se ensanchan los pulmones. Luego cómo sueltas el aire. Hay una sensación que te va relajando cada vez más, aquietando tus vehículos inferiores, relajando tu mente, relajando tu vehículo emocional, aquietando esas emociones, relajando cada músculo, sintiendo la gravedad de tu cuerpo, visualiza ahora un paisaje, o si quieres puedes abrir los ojos y ver esta imagen. Visualizando un sol, y ahora ves como un gran rayo de luz desde ese sol viene hacia ti y se conecta con esa luz interior que tenemos todos dentro, ese sol interior que tenemos justo a la altura del pecho. Sentimos como esa luz va creciendo también, ese sol interior, esa luz nos va envolviendo a medida que va creciendo y creciendo. Sentimos un calor, sentimos más relajados,
sensación dejamos fluir nuestros vehículos inferiores, dejamos fluir los pensamientos que fluyan libremente, los sentimientos, dejándonos llevar por esta música, por esta visión del sol. Nos invade una sensación de paz y tranquilidad. Es un estado de armonía mental, de armonía física, de armonía emocional. Y en esa armonía nos concentramos porque esa armonía espiritual es tu verdadera identidad de perfección y armonía. Siente esa perfección, siente esa armonía, siente esa paz interior. Te posa una sonrisa si quieres. Porque es tu estado natural, estar en calma. Es tu estado natural, ser saludable. Y es tu estado natural estar bien contigo mismo y con los demás. Y con esta sensación, con este sentimiento, vamos tomando conciencia del espacio que nos rodea, de la gravedad de tu cuerpo, y tomando una respiración suave y profunda, lentamente vamos abriendo nuestros ojos. Seguimos con la ley de vibración y lo dejamos aquí en: todo en la naturaleza permanece en perpetuo estado de movimiento. Aún allí en donde vemos una aparente inmovilidad. O sea, explicamos la semana pasada de que es una ley inmutable en todo el universo, de que todo está en movimiento, absolutamente todo.
Y cuando digo todo, es todo, o sea, lo que vemos, o sea, nuestro cuerpo físico, las cosas que son aparentemente sólidas, como una silla, una mesa, todo está compuesto de electrones y, o sea, de átomos y de electrones que están en movimiento, aunque no se vean, ¿no? Incluso tu cuerpo mental también está en movimiento, todo está en movimiento. Dice, pongamos por caso un pedazo de plomo. Aquí ya nos pone un ejemplo. Debemos recordar que en ese pedazo de plomo existen billones de átomos, cuya infinita pequeñez los hace invisibles para el ojo humano. Pero si les aplicamos los aparatos adecuados, vemos cómo cada átomo está compuesto de un centro o núcleo de luz y que a su alrededor, convenientemente separados unos de otros, giran incesantemente electrones, sin parar ni un segundo. Aquí está poniendo el ejemplo de un trozo de plomo, o sea, pues el plomo es como muy denso, ¿no? En la materia, una cosa muy densa. Y ya nos dice que está compuesto de billones y billones de átomos, que obviamente no lo vemos porque no tenemos un microscopio. Pero si lo viéramos, veríamos ese núcleo, que sería un gran punto de luz, y alrededor, pues, esos electrones en movimiento, circulando, ¿no? Quiere decir que en el pedazo de plomo oscuro, pesado, aparentemente inmóvil, claro, porque uno lo ve y dice, esto no está en movimiento, aquí yo no lo veo, ¿no? Hay vibración baja, ¿sí? Ya decíamos la semana pasada de que es baja la vibración, ahora nos lo explicarán mejor, porque la velocidad a la que giran los electrones alrededor del núcleo de este elemento, por ejemplo, que es el plomo, es baja. O sea, obviamente baja en relación pues con otros átomos de otros compuestos. Por ejemplo, eh, un vegetal, por ejemplo, que sería el siguiente reino del mineral al vegetal, pues el vegetal, vamos a decir que tiene más vibración. O sea, vamos viendo como si vamos subiendo de reino, ¿no? El mineral al vegetal, pues va subiendo la vibración de esos electrones en esos átomos. Y del siguiente reino del vegetal sería el reino animal. Pues los animales, la vibración de los átomos de los animales vibran mucho más, la frecuencia es más alta que la de los vegetales, etcétera, etcétera. Y dice, pero hay vibración. Él está en continuo movimiento dentro de sí mismo, o sea, cada átomo que lo compone se encuentra en movimiento vibratorio circular, o sea, alrededor del núcleo, circularmente, ¿no? Sin parar ni durante una fracción de segundo. O sea, es que es importante que lo recalquemos esto de que o sea, todo siempre está en movimiento, pero continuamente. Los astros están, por ejemplo, el astro rey, que es el Sol, está pues eso, emitiendo esos rayos de luz continuamente, ¿no? Y todos esos planetas están en continuo movimiento alrededor del Sol, la Tierra, Mercurio, Venus, etcétera, etcétera. No para ni un segundo. En nuestro organismo, por ejemplo, nuestro corazón bombea y aunque nosotros nos vayamos a dormir, él sigue bombeando igual y sigue para que haya una circulación y que la sangre llegue pues a todos o sea, los rincones de nuestro cuerpo, ¿no? Dentro de un plomo también aunque menos, existen esos átomos que también están vibrando, aunque aparentemente no haya movimiento. Observaremos
que cada átomo, la partícula de materia más pequeña descubierta hasta hoy, es un sistema planetario, o sea, descubierta hasta hoy, quiere decir que la ciencia ha descubierto eso, de que lo más pequeñito es el átomo. Pero, o sea, ya sabemos ya que puede haber también algo más pequeñito que el átomo, que todavía la ciencia no lo ha descubierto tampoco, ¿no? Igual que lo hay más grande a nivel planetario, ¿no? Dice, observaremos que cada átomo, la partícula de materia más pequeña, o sea, es la partícula más pequeña descubierta hasta hoy, es un sistema planetario en miniatura. Copia fiel y exacta en el microcosmos de lo que en el macrocosmos representa nuestro Sol, el núcleo, o sea, el Sol sería el núcleo. En comparación con el átomo, pues teníamos el núcleo, el Sol en el sistema planetario sería el núcleo también. Y sus planetas, los electrones. Y los planetas estarían circulando, serían como los electrones, ¿no? Girando a su alrededor. Sabemos que nuestros planetas giran sobre sí mismos en rotación alrededor del Sol en su movimiento de translación. Sabemos que el Sol, a su vez, gira sobre sí mismo en su movimiento de rotación y tiene además un movimiento de translación, o sea, que él también rota alrededor de algo, que todavía la ciencia no sabe tampoco alrededor de lo que gira el Sol mismo. Pero el Sol también va girando y el Sol también tiene sus planetas. Es curioso, ¿no? Igual que la Tierra tiene también su satélite, o sea, la Luna. El Sol tiene lo suyo, pero a su vez el Sol también está girando alrededor de algo, alrededor de algo que está en un centro, ¿no? Es como que se repite, ¿no? Desde el mismo átomo hasta el macrocosmos, ¿no? Dice que él también rota alrededor de algo, que en este movimiento nos arrastra consigo, y ese algo alrededor del cual gira, a su vez, tiene los mismos movimientos de rotación y translación. Aquí parece que nos está dando una clase de ciencia, ¿no? De los astros, de los átomos, ¿no? Dice, girando a su vez alrededor de otro algo que lo atrae, y así avanzamos dentro de infinitos movimientos de rotación y translación. O sea, movimientos vibratorios circulares, moviéndonos siempre en ese sentido, desde lo infinitamente pequeño, por ahora, y por ahora porque la ciencia no ha descubierto nada más pequeño que el átomo, pero obviamente debe haberlo, que es el átomo, hasta lo infinitamente mayor. Conocemos el Sol y sus planetas, pero también sabemos que el Sol gira alrededor de algo, o sea que también hay algo que es mayor que el sistema planetario, ¿no? Hasta lo infinitamente mayor, o sea, el cosmos con sus sistemas, sus galaxias, sus constelaciones y siguiendo por ahí hasta llegar a lo incognoscible, a lo que todavía no conocemos. Por ahora. Digo que en lo infinitamente pequeño descubierto por el hombre hasta ahora es el átomo, o sea, que el átomo, volvemos a decir que es lo más pequeñito que conocemos, o sea, que la ciencia conoce. Porque se sospecha que aún dentro del átomo pueden encontrarse reproducciones del mismo, o sea, en escalas más pequeñas aún, pero hasta ahí hemos llegado hasta ahora. Pues bien, voy a continuar hablando porque esto parece una clase de ciencia, pero vamos a ver a dónde nos quiere llevar esta lectura de las escalas, tanto la incrementación de las escalas, ¿no? De lo que es el modelo, ese patrón de lo que es el átomo y los electrones, ¿no?
llevándolo al cosmos o llevándolo hasta lo más pequeño, incluso que el átomo, ¿no? Dice, tenemos que el primer movimiento vibratorio que se observa en la materia es circular. Ahora, cuando ese movimiento aumenta en rapidez, y es lo que llamamos frecuencia, o sea, la frecuencia sería o más lenta o más rápida, ¿no? El círculo se desdobla en ondas. La frecuencia es la cantidad de vibraciones que se dan dentro de cada círculo u onda. O sea, vamos a ver, dice, la frecuencia es la cantidad de vibraciones que se dan dentro de cada círculo u onda. O sea, estamos girando, pues tantas vueltas que da en ese, o sea, si estás girando en forma circular, pues tantas vueltas da, pues en un segundo, por ejemplo, ¿no? Habrá fórmulas para medir la frecuencia vibratoria, ¿no? Dice, pero obviamente se dan, cada X tiempo, pues se dan más vueltas, ¿no? O menos vueltas, depende de la vibración del objeto en cuestión, ¿no? O de la cosa, o de la persona, o lo que sea. Los átomos toman un ritmo ondulado, o sea, que el círculo se abre en forma de onda. Dice, al tomar este ritmo ondulado, los átomos se separan a una mayor distancia los unos de los otros, dando como resultado una materia menos densa. Así se producen las ondas de luz. Vamos, que cuando se va acelerando la velocidad, pues va perdiendo la forma redonda, se va haciendo más ondulada y como que la materia se va haciendo menos densa. O sea, en resumen, a más velocidad, menos densa es la materia. O sea, por eso una piedra vibra menos que una planta. La planta es menos densa que la piedra, la planta vibra más rápido, es menos densa. La transición entre la materia sólida y la impalpable, la que no se puede tocar, o sea, la gaseosa o etérica, o sea, que el aire, por ejemplo, pues no lo podemos tocar, aparentemente, ¿no? Tiene una vibración más alta que una piedra, por ejemplo, porque es menos densa. Dice, de este modo tenemos las ondas hertzianas, las ondas infrarrojas que usamos en los rayos X o de Röntgen, etc. Cuando este movimiento adquiere mayor intensidad, al hacerse más rápido, la onda pierde su forma curva y se convierte en zigzag. O sea, cuando empezamos por el circulito, luego se va haciendo más ondulado, en forma de huevito, y ya cuando sigue vibrando más fuerte, más rápido, va haciendo como zigzag, una cosa así. Una cosa así, ¿no? De tan rápido que va girando y vibrando, ¿no? Dice, y bueno, las ondas se dividen en las hertzianas, los rayos X, etcétera, etcétera, y muchas más, ¿no? Depende de la vibración, pues se van creando diferentes tipos de ondas, ¿no? Ya de aquí en adelante, la forma que toma la vibración es inapreciable para el hombre. El zigzag, el rayo, es toda energía, es la fuerza que denominamos con el nombre de electricidad. O sea, cuando ya está girando muy rápido, pues toma esa forma, ¿no? Que se llama fuerza, la electricidad, ¿no? Por ejemplo. Que conocemos, que hemos estudiado, encauzado y aprovechado
pero que nadie ha visto jamás ni sabe lo que es. O sea, utilizamos la electricidad porque por los medios técnicos que tenemos la podemos llevar de un sitio a otro y la podemos crear, ¿no? Pero realmente no se sabe lo que es la electricidad en sí misma, ¿no? Es curioso esto, ¿no? Que todavía no sepamos cosas que utilizamos para encender un bombillo, para encender un ordenador, ¿no? Para dar energía. Y, y todo esto nos lleva pues a pensar, pues, a cuestionarnos muchas cosas, ¿no? Realmente, ¿qué es la electricidad, ¿no? Es esa energía, esa fuente de energía, ¿no? Dice, ni los más grandes sabios en electrónica pueden decir si tiene masa, o sea, no sabemos si la electricidad tiene masa o no. Dice, ni de qué está compuesta, ni qué cosa es. Solo, solo conocemos sus efectos y por eso sabemos que existen. Como ya dije, hasta la vibración en zigzag ha sido captada por el ser humano. De ahí en adelante se supone que la vibración ha de seguir funcionando bajo otras formas. Dice, se supone, o sea, que ya a partir, sí, porque siempre se podrá acelerar más y más y más y más, pero llega un punto en que ya es que lo desconocemos, ¿no? Que eso no quiere decir que la ciencia en el futuro, si logre tener más conocimiento de lo que es exactamente la electricidad y de si seguimos acelerando los electrones, esas nuevas formas, pues seguro que la ciencia algún día la reconocerá o hará algún experimento y sabremos, ¿no? Una de las cosas de la metafísica que se aprende con el conocimiento de las leyes es que no existen los misterios realmente. Existe, podemos desconocer algo, pero por desconocerlo no quiere decir que no exista. Como por ejemplo la electricidad, sabemos que está ahí y es electricidad. Aunque no sepamos todavía de lo que está, si tiene masa, no tiene masa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, de momento la utilizamos, le damos un uso para la evolución de la humanidad, ¿no? Para que se desarrollen pues la industria o tener luz en el hogar, etcétera, etcétera. Pero sin embargo sigue siendo un misterio. Y ya vemos que esto de los misterios, con el conocimiento, el conocimiento siempre va a arrojar luz a lo que son, lo que se llaman misterios, a lo que se llaman los aparentes milagros, que son cosas que pasan, que uno no le puede dar una explicación lógica, pero sin embargo en metafísica sabemos que sí, y esto es lo bueno que con el conocimiento espiritual empezamos a darnos cuenta de que realmente siempre todo lo que pasa es el cumplimiento de alguna ley. Ya decíamos que en estas 7 leyes, cada ley se subdivide en varias subleyes, en el plano físico o en cualquier otro plano, sea visible o no sea visible. Todo lo que pasa es por una razón. No es ni porque sea un milagro, ni porque sea un misterio, ni porque sea el azar o la suerte. No, eso tampoco existe. Con el conocimiento espiritual de las 7 leyes, uno va a ir comprendiendo cada vez más pues la verdad que hay en todo, ¿no? Y esto es lo que más me apasiona de todo esto y bueno, realmente lo que más me apasiona es cuando uno empieza a descubrirlo por sí mismo también, ¿no? A través de la práctica, ya lo hemos dicho, que es importante, muy importante la práctica. La práctica es el 90% prácticamente de, de la evolución y de la realización, darnos cuenta de que estas leyes, pues sí, están ahí, funcionan, ¿no? O sea, conclusión, no existen los misterios, ni existen los milagros, ni existe la suerte, existe el cumplimiento de las leyes. Dice,
De ahí en adelante se supone que la vibración ha de seguir funcionando bajo otras formas que no nos han sido reveladas aún, hasta llegar al infinito. En Alemania se hizo un experimento de vibración por medio de una rueda a la cual se le imprimió un movimiento giratorio a cierta velocidad. Esto es un experimento que se hizo hace unos años y pues vamos a ver qué tal, cómo fue el tema este del experimento. Comenzó viéndosela girar y emitiendo ruido, ¿no? Empezó la rueda, una rueda, ¿no? Girando a una velocidad, ¿no? Pues hacía un ruidito, un tiqui, 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 ¿no? Por ejemplo, dice, comenzó viéndosela girar y emitiendo un ruido. A medida que ascendía la frecuencia de las vibraciones, dejó de oírse el ruido. O sea, empezó a girar más rápido. Llegó a un punto en que ya no se escuchaba ese ruido. O sea que alcanzaron las vibraciones del sonido una frecuencia tan alta que dejaron de ser perceptibles para el oído humano. Al mismo tiempo, o sea, ya llegaron a la velocidad del sonido. Al mismo tiempo, la rueda comenzó a emitir calor y ante la vista pareció estar inmóvil. O sea, empezó a calentarse pues me imagino que por todo el movimiento vibratorio ese del giro, que era tan rápido, que el metal, ¿no? La rueda está llena de metal, empezó a calentarse, ¿no? Dice, y claro, y parecía que estaba inmóvil. O sea, gira tan rápido, como las aspas del avión, ¿no? Que parece que ya no están porque giran tan rápido que la ves transparente, no ves las aspas realmente, ¿no? Pues así, de esa manera. Al mismo tiempo, la rueda comenzó a emitir calor y ante la vista pareció estar inmóvil, aunque seguía moviéndose a una extraordinaria velocidad. Se le imprimió mayor velocidad aún, o sea, imagínense, pues ya estaba ya girando a una velocidad bastante enorme, pero siguió girando aún a más velocidad y fue adquiriendo color, pasando por toda la gama del espectro, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. O sea, ya empezó a cambiar de color, hasta llegar al blanco incandescente. O sea, llegó a estar la rueda, imagínense, prácticamente sería como estar estática y cambiando de color, ¿no? Y blanca incandescente sería como un bombillo que empieza así a iluminarse, ¿no? Fíjese que solo es por la vibración. Dice, se le imprimió, dice, en este momento los átomos se separaron unos de los otros y la rueda se volatizó, se desintegró en el espacio. O sea, que los átomos empezaron a girar, a vibrar tanto, como decíamos antes, que llega a un punto en que se hace el zigzag, ¿no? De la rueda, de los electrones, luego se hace más ondulado, luego zigzag. Pues llega a un punto en que ya los átomos se separan los unos de los otros y desaparecen, pero desaparecen del plano físico. O sea, desapareció, la rueda desapareció, estaba en el experimento y desapareció. Pero aquí nos dice que se fue dice, se desintegró en el espacio. Dice, ni ella ni sus átomos volvieron a verse. Estos fueron a integrar nuevas formas dentro de la materia. Llevando este procedimiento a lo espiritual, bueno, ahora ya nos da un ejemplo, no tanto de ciencia, sino que ya nos vamos a lo que es más el estudio de la metafísica, que nos habla de lo espiritual, ¿no?
Pero bueno, imagínense de estar ahí viendo esa rueda, como de repente desaparece de nuestra vista simplemente por, por la velocidad. Y nos dice que esa materia, o sea, esos átomos se separaron tanto que fueron a formar, dice aquí, fueron a integrar nuevas formas dentro de la materia. O sea, que no han desaparecido, sino que están en, pueden que cambie de plano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es que dejen de existir, sino que han cambiado de forma. Dice, llevando este procedimiento a lo espiritual, nos explicamos cómo el hombre, elevando su frecuencia vibratoria mental, ya veremos, ya hemos dicho que la ley más importante de todas es la ley de mentalismo. Y aquí, nos da una pista, ¿por qué? Porque dice, elevando el procedimiento espiritual, o sea, nos explica cómo el hombre, elevando la frecuencia vibratoria mental. ¿Qué quiere decir? Acelerando la vibración de nuestro pensamiento. Ahora vemos cómo se hace eso. Acelerando la vibración de nuestro pensamiento, nos acercamos más a lo espiritual. Dice, por medio de la pureza de vida, de la concentración y unión con la divinidad, a través de la oración, o sea, la oración logra escapar del plano tercera dimensión en que regularmente vive y pasando a un plano vibratorio más alto, se eleva por los aires y se sostiene sin apoyo visible que sustente su cuerpo. Bueno, aquí estamos hablando de que a través el ser humano, cualquier persona que se entrene, ¿vale? Se entrene mentalmente. Estamos hablando, la semana pasada hablamos de la meditación o de la oración, que es nuestra conexión de nuestra mente y el mental inferior. Vamos a decir que tenemos a dividir la mente en dos partes. La mente inferior o la mente humana y la mente superior o es la mente divina. A medida que nosotros, pues con la práctica de la meditación en cosas elevadas y divinas, vamos acelerando la vibración de nuestro cuerpo mental y conectando el mental inferior con el superior. Esa es vamos a decir, la fórmula, ¿no? La fórmula es elevándonos en pensamiento, purificándonos en pensamiento, o sea, ya hemos hablado en la ley mentalismo, pensar bien de los demás, pensar bien de nosotros mismos, o sea, no tener malos pensamientos, porque los malos pensamientos, obviamente, bajan la vibración, nuestro tono mental. Entonces, para irnos más al plano espiritual, debemos porque es algo, obviamente, que uno decide libremente, ¿no? Porque en cada momento uno piensa libremente, ¿no? A eso íbamos con el tema del libre albedrío. Entonces, cuando uno dice, vale, pues yo me quiero purificar en pensamiento, significa eso, elevar la vibración del pensamiento, tener buenos pensamientos hacia nosotros y hacia los demás, no criticar, por ejemplo, no dejarse llevar por la ira, no dejarse llevar por la envidia, etcétera, 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 etcétera. Dice, a través de la oración logra escapar del plano tercera dimensión. La tercera dimensión sería el plano físico del espacio, o sea, esta habitación, por ejemplo, la silla, los muebles, nuestro cuerpo físico, eso sería la tercera dimensión. O sea, el plano físico. Dice, en que regularmente vive y pasando a un plano vibratorio más alto se eleva por los aires y se sostiene sin apoyo visible que sustente su cuerpo. Es el fenómeno que se conoce con el nombre de levitación. Pues levitación, por ejemplo, hay un caso de Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, creo que es, sí.
Santa Teresa, la madre Santa Teresa de Ávila, pues cuando tenía esos arrobamientos, ¿no? Tenía pues orando, ¿no? Pues ella tenía sus momentos en los que se le vio de que levitó un poquito, ¿no? Levitado es, pues eso, de que aceleró tanto la estructura, aceleró tanto la vibración de su cuerpo con la oración, se elevó tanto en pensamiento y en sentimiento, que su cuerpo físico empezó a dejar de tener menos peso, menos gravedad, y empezó a elevarse en su cuerpo. Pues esa es la levitación, ¿no? Que es lo que pues se ha visto algunos yogis en la India también, por ejemplo, digo, en lo que es la levitación, ¿no? Que es la, lo que es la levitación sería eh, acelerar la vibración de nuestro cuerpo. Obviamente para eso hay que practicar y practicar y practicar. No es que se ponga uno ahí y de repente se ponga uno. Eso pues es mucha práctica, ¿no? El tema es. Yo todavía no sé cómo levitar. Yo nunca he levitado, ¿no? No sé lo que es eso. Pero sé que con la práctica, pues uno se va purificando. Y bueno, lo que habla aquí es eso, ¿no? Prácticamente que el peso físico decía que la aceleración de los átomos lo que hace es lo va separando más, y al separar más los átomos, obviamente no lo vemos a simple vista, se pesa menos y empieza como a flotar un poquito en el aire, ¿no? Entonces como que no hay gravedad en el cuerpo. Esa es la explicación, básicamente, ¿no? La aceleración de nuestros átomos, de nuestros electrones. Acelerando más y más estas vibraciones, puede, igual que le pasó a la rueda anteriormente mencionada, desintegrar sus átomos a voluntad y reintegrarlos nuevamente en su forma corporal. Reuniendo estos átomos de nuevo, pues aquí vemos eh, cómo nos explica cómo uno, en el caso de que uno sepa, pues a través de la meditación, etcétera, 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 pues o sea, como la rueda, podríamos llegar a desaparecer, y a voluntad también, si quisiéramos, podríamos reaparecer de nuevo en la materia bajando la vibración de los átomos. Eso es lo que pasaría si usted se pusiera a practicar y si usted se pusiera con el tema de la meditación, empezar a sentir cómo se acelera esos electrones. Eso obviamente es con mucha práctica y con dominio pues eso, del cuerpo, de los cuatro vehículos inferiores, que era lo que llamamos la personalidad. Para eso hay que dominar la mente, los pensamientos que nos vienen, hay que controlarlos. Para eso hay que dominar los sentimientos también. O sea, que fíjense ustedes hasta qué punto, si se han analizado, no sé si recuerdan la semana pasada el ejercicio que puse de quién controla a quién, mi mente me controla a mí o yo controlo la mente. Si realmente controláramos la mente, nuestros pensamientos, podríamos llegar a hacer estas cosas. Obviamente, uno mismo se da cuenta de que primero hay que controlar la mente. Entonces, es lo esencial, controlar la mente a propósito, ¿no? Que uno pueda pensar lo que uno quiere cuando uno quiera, no que la mente nos lleve ni aquí ni allá. Básicamente, controlando nuestros sentimientos y nuestras emociones y nuestros pensamientos, empezaríamos a tener más control y podríamos llegar a tener estas experiencias de levitación, por ejemplo, ¿no? Dice, es ni más ni menos que lo, dice, ni más ni menos lo que hizo Jesús
cuando se presentó ante sus discípulos en el cenáculo, pasando a través de una pared. Pues aquí nos nombra pues a Jesús, ¿no? Cuando Jesús es el Cristo, ¿no? El Maestro Jesús, pues cuando hizo la demostración con sus discípulos atravesando una pared. Pues por ejemplo, ya he hablado un poquito de los maestros. Los maestros, ellos básicamente controlan sus 4 vehículos inferiores, están en total control de su energía. Eso quiere decir que controlan su cuerpo mental, no dejan que su mente lo lleve ni aquí ni allá, ni sus emociones. Eso para empezar. Entonces, llega un punto en que uno, con la práctica, por ejemplo, con lo de la levitación, etcétera, etcétera, empieza a tomar dominio de, por ejemplo, la aceleración o la desaceleración de la vibración de su cuerpo físico. Entonces, ¿qué fue la explicación de esto? De cómo se puede, que el Maestro Jesús atravesó una pared, quiere decir que aceleró tanto la vibración de su cuerpo físico que llegó a un punto en que sus átomos se fueron separando y se fueron volviendo cada vez más ligeros, más ligeros, más ligeros, hasta volverse invisible prácticamente y poder atravesar una pared para luego densificar otra vez, o sea, volver a la rata vibratoria normal y volver a tener un cuerpo denso normal, ¿no? Pues esto es básicamente la explicación, que los maestros, como Jesús, por ejemplo, tenían ese control, no es control emocional solamente, sino controla el vehículo físico, o sea, que acelera la vibración pues a voluntad o la desacelera. Cuando la acelera, pues nos volvemos menos densos, llega a un punto que uno se vuelve prácticamente transparente y puede atravesar la materia, ¿no? La materia de un lado a otro. Dice, continuamos, dice así. Debemos recordar que toda materia, desde la tenida por la más vil, o sea, el esputos, pus, desechos, excrementos, etc., hasta la tenida por más noble, o sea, metales, piedras preciosas, como el oro, el platino, diamantes, rubíes, etc., todo, absolutamente todo, incluso nosotros mismos, está compuesto por átomos que el centro de cada átomo está hecho de luz purísima y perfecta, que en esa luz mora ni más ni menos que el mismo Dios. Vamos, en resumen, que en cualquier cosa que veamos, ya sea agradable o no sea agradable, estábamos hablando de, por ejemplo, un diamante, o por ejemplo, yo qué sé, una comida que que esté descomponiendo. Todo está formado por átomos, todo. Aunque aparentemente sea desagradable, ¿no? Esas cosas que son desagradables, están formadas por átomos. Y en cada átomo, ese núcleo, ese centro, está pues esto, Dios. Está hablando aquí de que es Dios, es nuestra parte divina, nuestra esencia. Dice, o sea, que en cada átomo, es por eso que Dios está en todo, está presente en todo, en la materia, en cualquier plano, porque todo está compuesto por átomos. Y en cada centro de ese átomo, igual que está pues eso que llamamos la presencia divina, ¿no? El Dios, ¿no? Que los electrones que giran a su alrededor pueden ser contaminados con pensamientos o sentimientos feos
emitidos por nuestra mente o por las mentes de los demás. Y entonces, al contaminarse el átomo en sus electrones, pues ya hemos dicho de que el centro núcleo es luz, es incontaminable. Esos electrones defectuosos entran a formar células defectuosas o enfermas, pasando a integrar figuras negativas y malvadas. Pues bueno, lo bueno de todo esto es que el centro, o sea, el núcleo es perfecto, es divino y perfecto, porque vamos a decir que vamos a llamarle Dios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Con nuestro pensamiento, cuando nosotros estamos pensando, nosotros le damos esa energía. Obviamente, si es pensamiento positivo, le damos buena energía a esos átomos que conforman la materia, ¿no? Vamos a hablar de nuestro cuerpo, por ejemplo. Nuestro cuerpo físico. Vamos a poner el ejemplo de nuestro cuerpo físico. Si yo tengo buenos pensamientos sobre mí mismo, yo pienso que, por ejemplo, soy una persona saludable, de que tengo salud, porque hay gente que piensa que es saludable y luego están los aparentes hipocondríacos que están pensando de que se van a enfermar por esto y por lo otro. Son convicciones que tiene uno. Oye, pues yo pienso que soy sano, porque siempre mi familia siempre hemos sido sanos, lo que sea. Pero básicamente son pensamientos. Pero tú te lo crees. Eso está haciendo que ese pensamiento positivo sobre ti mismo esos electrones que están girando alrededor del núcleo, pues le están dando, pues es un pensamiento positivo y lo está acelerando. Está bien. Pero ¿qué pasa a los pensamientos negativos? ¿Cómo afectan vibratoriamente nuestro cuerpo? Es básicamente lo que nos está explicando aquí. Pues que si yo tengo un mal concepto de mí mismo, de que no tengo salud, por las creencias, por lo que sea, porque al final es lo que uno mismo, lo que uno cree, lo que se va a manifestar. Y aquí lo vemos con la vibración. Pues alrededor de los átomos del núcleo van a girar esos electrones y esos pensamientos negativos de nosotros mismos van a crear que esos electrones pues funcionen débilmente. Baja la vibración y al final, pues realmente si uno no cree que tenga salud, pues empezará a manifestarse lo que es la aparente enfermedad. Esa es la explicación realmente de todas las enfermedades que hay, ¿no? Por vibración. O sea, cuando uno mantiene pensamientos de baja vibración, o sea, yo no me merezco esto, yo no me merezco lo otro, yo no tengo salud, no soy una persona que no soy guapo o no soy guapa, tengo mala suerte o todo ese tipo de pensamientos negativos. O de envidia. Envidio a los demás porque creo que yo nunca voy a poder llegar a ser como tal persona o cual persona. Envidio esa cualidad que tiene una persona que es alegre, por ejemplo. Realmente, todos esos pensamientos están bajando la frecuencia vibratoria de tu cuerpo, de su cuerpo, y es lo que trae la manifestación, pues que uno se va afeando, pues que uno... porque uno le está diciendo a la célula todas las cosas a través de la vibración realmente. Y es la frecuencia vibratoria del pensamiento lo que se manifiesta por vibración en nuestros átomos, en el plano físico. Y lo que quiere decir aquí es que el núcleo, por mucho, da igual que pensemos bien o mal, eso va a ser siempre perfecto, porque es la parte divina de cada átomo, el centro, que es luz. Eso nunca se va a cambiar. Eso siempre va a estar bien. Lo que va a hacer que se deteriore la materia o que al contrario, que la materia cada vez esté mejor y más viva,
es la frecuencia vibratoria que vamos a afectar con nuestros pensamientos y con nuestros sentimientos. Ojito, esa es la clave. La clave es que mentalmente nosotros afectamos en en el plano físico, o sea, nuestro cuerpo físico. Si uno piensa que realmente se crea que uno que es feo, le estamos mandando esa vibración a nuestros átomos y, y te van a dar la mejor fealdad posible. O sea, realmente el pensamiento es tan poderoso. ¿Por qué? Porque es esa energía, es esa parte nuestra del ser humano. Y, y lo importante de todo esto, del conocimiento, es que empecemos a tomar conciencia de qué clase de pensamiento sería un buen ejercicio para esta semana. ¿Qué concepto tengo de mí mismo? ¿No? ¿De qué concepto tengo de mí mismo? Si tengo salud, si no tengo salud. Pues me imagino que a través de sus propias experiencias, uno a veces se ha hecho preguntas, ¿no? De, oye, ¿podré yo influir de alguna manera en mi bienestar, bueno, en el mundo físico, ¿no? Obviamente repercute a todos los niveles y espiritualmente y en nuestro ambiente y y las personas que están con nosotros también, nuestro entorno, pues afecta. Pero la pregunta, el ejercicio para esta semana es ¿qué concepto tengo de mí mismo o de mí misma, ¿no? Puede ser un buen ejercicio. Y si quieren y si ven, pueden empezar esos pensamientos que no tengamos agradables hacia nosotros. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a empezar a cambiarlos. Oye, pues yo me voy a mirar al espejo y si siempre no me ha gustado mi nariz o alguna parte de mi cuerpo, voy a empezar a hablarle a mi nariz. Voy a empezar a decirle, a darle las gracias porque está haciendo su función, a decirle que es bonita, etcétera, etcétera, etcétera. Empezar a sentirlo, empezar a sentir esos pensamientos buenos hacia nosotros mismos. Y ese, eso en realidad es un tratamiento, sería un tratamiento estético para nuestro cuerpo. Simplemente con nuestro pensamiento. No hace falta ir a un cirujano ni a un médico para que, sí, obviamente, si lo necesitamos, pues habrá que ir, ¿no? Pero realmente, si uno se trabaja mentalmente con pensamiento positivo, cambiando el concepto que uno tiene de lo mismo, hombre, si ya tenemos un concepto bueno, seguramente nuestro cuerpo ya lo estará manifestando, ¿no? Pero si alguno tiene, si tenemos algún pensamiento negativo hacia nosotros mismos, que sepamos que tenemos ese poder a través del pensamiento y del sentimiento de cambiar eso, pero primero que hay que cambiarlo por dentro para que cambie por fuera en el plano físico. Entonces, ese sería un buen ejercicio. ¿Qué concepto tengo de mí mismo? ¿Lo bueno o lo malo o lo que sea? Y obviamente ese concepto lo podemos mejorar, por supuesto, con práctica, con decretos. O sea, yo soy bello, yo soy la salud, yo soy inteligencia, yo soy todo lo que creemos que no somos, pues ponerle elevarlo a una virtud elevada, ¿no? Como son los aspectos divinos o de Dios, ¿no? Porque inteligencia, pues todo eso somos nosotros, ¿no? Y empezar a repetirnos a nosotros mismos, a mirarnos en un espejo, a sonreírnos y, y a mimarnos también, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y todo eso van a ser beneficios, entre otras cosas, para nuestro cuerpo físico y lo veremos con el tiempo, pues que al subir esta vibración de pensamiento, de ese concepto de nosotros mismos, también vamos a manifestarlo en el plano físico. Pues este puede ser un buen ejercicio
pero es tremendo, tremendo para nuestro bienestar y sobre todo para empezar a tener buen concepto de nosotros mismos, porque sí, porque la personalidad de uno a veces nos hace pensar cosas de nosotros mismos que no son, ¿no? Y siempre que uno con el conocimiento, ¿no? Eleva el pensamiento, empieza a ver la verdad, la realidad que hay en uno mismo, ¿no? Y la verdad es que somos seres de luz viviendo una experiencia humana y si somos seres de luz, somos seres perfectos, o sea, divinos y perfectos. Esa es la verdadera verdad. Y cuando uno empieza a meditar sobre esta verdad, pues con el tiempo empezaremos a manifestarlo también en el cuerpo físico, ¿no? Nos vamos pues embelleciendo, etcétera, 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 teniendo más salud, pues ya no cogemos tantos nervios, así poco a poco con el tiempo y la práctica. Pues bueno, yo creo que este va a ser un buen ejercicio y espero que lo practiquen durante mucho tiempo y que vean los beneficios. Pues hasta aquí la clase de hoy. Muchísimas gracias y espero verles la semana que viene. Pues bueno, ahora vamos a darle las gracias. Pues hasta la semana que viene. Muchas gracias.